Hola familia Misterio, bienvenidos al capítulo de hoy. Hoy vamos a hablar de ángeles en la tierra. Eh, voy a arrancar yo con una historia que para mí fue muy impactante y todavía la recuerdo como si fuera ayer. Hace varios años ya pasé por un momento muy difícil. Como saben, yo no soy como tan devota como de estar rezando, de estar orando, no soy como tan así, pero ese día estaba muy mal por algo muy fuerte que me había pasado. Ese día lloré mucho, yo sentía que me moría en vida. Esa noche me dio por arrodillarme al lado de la cama y decir y pedir a Dios que me diera fuerza porque yo no, yo me sentía muy mal emocionalmente. Esa noche yo me recosté en la cama, oré, no sé qué, me recosté en la cama cuando, cuando escuché una voz. Yo dije, yo quiero sentirme acompañada y quiero saber que sí están aquí para mí porque yo no me siento muy mal. Entonces resulta que yo escuché una voz que me dijo al oído que estaba ahí. Entonces yo le dije, ¿quién es? Y me dijo, yo soy Anael. Algo así, Anael, no recuerdo. Entonces yo mismo busqué por internet quién era ese personaje. Y era el ángel disque del amor, algo así, del amor, de la familia, de todo eso. Yo cuando leí eso en el internet me sentí como mejor porque ahí sentí que estaban acompañándome en ese momento tan difícil para mí. Resulta que nada, yo me levanté al baño y cuando volví a la habitación había una persona con una capa, pero no capa como normal como la de Superman, sino una capa que era hasta acá, o sea, tapaba, cerraba totalmente y era altísimo. Y entonces cuando yo lo vi así tan de frente, me dio un susto tan berraco que yo corrí para la habitación y cerré la puerta. Y cuando yo caí en cuenta, ay no, no es nada malo, es el ángel que se me presentó. Y ahí como que quedé más tranquila. Después de eso, pues pasaron muchas cosas, pero yo ya me sentía como más acompañadita en esa situación que pasé. Pues sí, finalmente usted estaba pidiendo que la acompañaran Ujú. y eso hicieron. Bueno, el mío fue más o menos parecido. Yo estaba, nosotros les hemos contado que vivíamos cuando estábamos solteras en una casa de dos plantas. Entonces esa es la sala comedor y aquí estaba, en una esquina estaban las escalas, no subía las escalas. Eran como cuatro escalas al frente y ya giraba uno y subía como 10 escaloncitos y llegaba al segundo piso y cuando usted volteaba ese ángulo, lo primero que veía era la puerta del baño. Yo recuerdo que ese día estábamos en la sala y yo subí, no recuerdo a qué subí, pero yo recuerdo que inclusive tenía una sudadera, estaba en chanclas, y yo subí, y esas que subí, y cuando volteé, miré para arriba y lo primero que vi fue un chico, yo le pongo unos 17 años, todo de blanco, y yo me petrifiqué, yo no era capaz de subir las escalas, o sea, yo llegué hasta el ángulo y no era capaz de subir más. Porque cuando yo lo miré tenía un pantalón blanco, tenía una camisa manga larga blanca, recuerdo que era muy bombacha la camisa, las mangas eran como muy anchas, pero era como, haga de cuenta ver un chico más o menos de unos 17 años que fuera a hacer la primera comunión, que les ponen el pantalón, la camisa, un chalequito, era igual, pero todo era de blanco, y el chico, o sea, emanaba luz. O sea, y lo peor de todo era que no estaba de noche, que eran por ahí tipo 4:30, 5 de la tarde. Estamos abajo en la sala viendo películas. Yo no recuerdo a qué subí, pero cuando yo volteé y lo vi, o sea, yo me quedé petrificada. No da miedo, es una sensación muy extraña la que lo inunda a uno. Es como de, usted quiere correr, pero no es capaz. Es como algo lo inunda a uno tan impresionante. Yo recuerdo, pues no fue como Clau que estaba en una situación difícil, no, yo estaba bien. Yo lo único que dije es, yo sabía que estaba viendo un ángel y yo me quedé así, yo no era capaz de moverme y empezó como a desvanecerse, como cuando uno hace presentaciones en PowerPoint, que hay una parte que se Ujú. dice desvanecido, entonces empieza como a desvanecerse suave, se empezó a desvanecer suave, de los bordos hacia adentro se desvanecía suave. Yo lo único que podía pensar era, qué lindo. ¿Y por qué lo vi? Yo decía, bueno, ¿por qué lo vi? ¿Será que me va a pasar algo?
¿Será que va a pasar algo y él me está avisando? O sea, a mí lo que más me agobiaba era no saber por qué él estaba ahí o si era que él necesitaba ayuda y yo no se la podía dar porque finalmente a mí me han dicho, no, es que usted sabe muchas cosas, pero es que yo no sé. No, pero es que su alma lo sabe. No, pues mi alma es muy sabia. Todas las almas de todos son súper sabias. Pero el ¿Cómo cuerpo hace físico no. uno? O sea, yo quiero saber cómo alinear mi cuerpo físico con mi cuerpo astral. Yo hago meditaciones, yo intento estar como tranquila, como manejar la paz y el amor. No siempre se puede, pero uno lo intenta. Y bueno, ¿qué más hago para llegar a esa conexión? Entonces es un poco complejo. Bueno, yo les voy a contar pues otra historia, pero ya donde me mandaron un angelito, o sea, ese sí lo pedí y me lo mandaron, pero en un cuerpo físico. Yo tenía más o menos 15 años y tenía un novio que no debía tener. No era porque no tuviera permiso de mis papás, sí tenía autorización de mis papás, pero no era una persona adecuada, la verdad. Pero pues son cosas que uno tiene que aprender, entonces, bueno, fueron aprendizajes. A mí poco me dejaban salir y justo él me invitó a un paseo y nos dejaron salir. Yo la verdad confiaba en él y grave error, no sabía ni para dónde iba. Yo sé que tomamos un bus desde mi casa, luego llegamos a un punto donde tocaba caminar mucho, entonces empezamos a caminar, y conversando. Se me fue corto el viaje. Llegamos a un río muy chévere, eso estaba lleno de gente, o sea, llenísimo de gente. Ahorita sé por dónde queda, pues porque ya estoy grande y toda la cosa, pero en ese entonces, pues yo no salía mucho, entonces no era muy conocedora de ciertos sitios. Entonces llegamos y había un río muy chévere y todo el mundo tirando baño, pero como yo no sabía que iba para río, yo no llevaba, era una caminata a lo que a mí me habían invitado. Y a mí me fascina caminar, me encanta la naturaleza, todo el tema de ir a andar y abrazar árboles me encanta. Pero a mí no me dijeron que íbamos por un río a tirar charco, entonces yo no iba pues con otra pinta o para devolverme luego, ¿no? Cuando llegamos, yo empecé a ver pues toda la gente, y yo, pues está chévere el parche, conversando y todo eso, y ya estaban poniendo es que un sancocho, y yo, bueno, está interesante, pero habían diferentes paseos, o sea, era un charco donde llegaban como diferentes grupos a hacer sancochos, otros llegaban ya como con sándwiches y cosas así, y había un sitio alto para tirarse, entonces no te vas a tirar, y yo, no, pues me presentó los amigos, mucho gusto, pero pues finalmente yo era una niña de mi casa, no salía mucho, entonces la verdad me faltaba malicia. Entonces ya los amigos estaban montando sancocho y yo dije, ah, bueno, chévere. Bueno, cuando de un momento a otro, los amigos, ah, ella también. Y yo, y él no. Y yo, pues resulta que de un momento a otro, yo me puse a conversar con la otra chica que estaba ahí picando cosas. Y yo, ay, te ayudo. No, no, tranquila, no. Y yo, bueno, pero pues obviamente todos eran mayores que yo. Inclusive el chico tenía, yo tenía 15, tenía 19 años. Todos eran mayores que yo, pero pues es muy formales conmigo. Cuando de un momento a otro vi el que era mi novio consumiendo drogas y yo dije, no, este parche no es para mí. Yo le dije, ven, 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 no, qué pena, pero esto no es lo mío. Y me dijo, ah, si le gusta bien y si no, también de malas. Yo, "Ah, listo, hasta luego". Y yo me fui. Yo dije, esto no trae sino problemas y arranqué. La verdad, con una tristeza muy profunda porque yo sentía que, primero me sentía como engañada, me sentía como tonta, pero yo siempre he dicho que nada pasa por casualidad y es una mentalidad que traigo desde no sé cuándo, pero yo siempre he dicho, bueno, nada pasa por casualidad y empecé a caminar. Obviamente cuando tú caminas solo es diferente a caminar acompañado, el camino se hace más largo. Y yo caminaba, caminaba. Afortunadamente era un solo camino, o sea, no era que hubiera, volteamos Desvíos. por acá, desviamos por acá, no, o sea, un camino y hágale. Yo caminé y caminé y caminé porque yo recuerdo que para llegar allá nos demoramos como hora y media, 2 horas para llegar. Obviamente yo estuve en el sitio 20 minutos, no estuve más, inmediatamente me volví. Y caminé, y caminé, y caminé, y caminé muchísimo. Cuando nosotros llegamos al sitio, póngale 1 de la tarde. Entonces ya se imaginarán que cuando me fui a volver, yo dije, bueno, igual, estaba joven, uno se cansa más lentamente, entonces caminé mucho. Y lo único que yo hice fue la oración que yo les conté a ustedes, que me había enseñado mi papá, que me la había entregado, yo hice esa oración y pedí que por favor me protegieran, porque me daba miedo, o sea, estaba
por decirlo, o sea, en puras veredas, no había nadie, no había fincas, no había nada. La verdad me sentía insegura. Yo decía, con otro combo de chicos me llego a encontrar y yo no sé a quién me voy a encontrar. Yo lo único que pedí fue protección. Los muchachos no les niego, llegó un momento donde llegué como a una finca ya como para voltear una curva que de ahí para allá yo sabía que pues me quedaba por ahí 30 minutos de camino. Y iba yo llegando a esa finca cuando venía un carro con dos señores y empezaron, ay, bueno, con sus piropos malucos. Y uno bien achantado, bien aburrido, nervioso, y eso no colabora. Y justo en ese momento iba yo pasando por la portería de esa casa, que se veía sola, y salió un chico. Y la verdad, no se me olvida la cara del chico. Lo recuerdo, tenía hasta una camisita manga corta a cuadros, unos tenis blancos con azul, o sea, es que lo recuerdo y le mando muchas bendiciones donde esté. Y él me saludó como si me conociera. Entonces, claro, los señores del carro pues se fueron. Entonces él me dijo, ¿usted por qué anda por ahí sola? Entonces yo le dije, no, es que tuve un inconveniente y me quedé sola. Estoy buscando la salida para irme a mi casa porque yo no tenía plata, o sea, iba sin nada, o sea, iba con un morralcito, con agua y pues me llevaba unos mecaticos, pero no, no más porque supuestamente iba invitada y el chico había pedido permiso a mis papás y la idea era que él me llevaba y él me traía. Entonces ellos confiaron y yo también. Entonces, bueno, igual. Entonces él me dijo, yo voy saliendo porque el bus llegaba hasta el barrio y de un barrio llegaba uno y empezaba a caminar. Entonces dijo, yo voy hasta ese barrio. Y yo le dije, bueno, me sirve. Ya después de ese barrio yo ya sé más o menos cómo defenderme para llegar a mi casa. Me dijo, listo, o sea, del barrio donde estaba para llegar a mi casa era más o menos, yo creo que una hora más de camino, hora y media. Pues yo dije, no, no importa, ya ahí yo ya me ubico más, yo ya por ahí ya sí me defiendo, porque después de que yo llegué ahí ya más fácil uno preguntando, más normal, más gente. O busco un teléfono, llamo a mi casa, bueno, algo me invento. Me dijo el chico, listo. Entonces nos fuimos caminando y conversando y conversando y conversando. Entonces él me dijo que tenía que coger un bus o sea, para salir de todos esos barrios tenía que coger un bus y luego tenía que bajarse y coger otro bus porque iba para el otro extremo de la ciudad. Entonces me dijo que yo dónde vivía, entonces yo le dije dónde vivía y me dijo, ah, no, entonces yo te invito al bus y nos bajamos donde yo tengo que bajarme a coger el otro bus, te quedas cerca ya a tu casa. Y yo le dije, sí, yo ya conocía, o sea, era prácticamente dejarme en el colegio donde yo estudiaba, entonces ya ese era el camino, yo lo súper conocía. ¿Verdad? Nos fuimos caminando y caminando y él fue el que me acompañó, nos bajamos ahí. Eh, yo esperé que él arrancara en el otro bus, le di, no, o sea, todo el tiempo le daba las gracias. Y para mí fue el ángel que yo estaba, la ayuda que yo estaba pidiendo. Cuando yo llegué a mi casa, yo llegué tipo 5 de la tarde. Y mi papá y mi mamá cuando me vieron, ellos sabían que algo me había pasado porque no, yo llegué súper triste, o sea, llegué muy decepcionada. Pero pues bueno, nada, igual son cosas que uno aprende y la verdad, donde quiera que esté, ese chico fue mi angelito. Y pues lo que ella dice es cierto, muchas veces nosotros mismos somos ángeles de alguien porque somos como mensajeros, no somos utilizados de cierta manera, suena feo la palabra utilizados, pero es así, por los seres de luz, por Dios, por toda la energía buena para que ayudemos a otras personas. Una vez, por ejemplo, estábamos acá hace mucho tiempo en el centro, en Pereira, se acumulaban los niños del día de los brujitos, el día de Halloween. Entonces eso eran niños por todos lados disfrazados, era una maravilla porque era un ambiente familiar. Pero resulta que hace unos años eso se acabó. De la nada empezaron adolescentes y gente no muy chévere a disfrazarse y a hacer estragos. Robaban, eso tiraban harina por todas partes, se volvió un caos. Y los papitos que estábamos con los niños allá en el centro de ese día, pues no teníamos ni idea que eso iba a pasar. Entonces pues mi ex esposo y mis hijos y yo íbamos caminando cuando eso se volvió todo el mundo loco. Parecía como la película de esa que es que 24 horas que pueden hacerle daño a las demás La personas. purga. La purga. Eso parecía la purga. Y nosotros con los niños bien chiquiticos y él con el niño cargado y yo con la niña cargado y mirando pues cómo hacíamos. De la nada, no sé dónde salió ese chico. Nosotros íbamos por el andén
y pues las motos pasando con gente pues maluco y todo eso. Y el muchacho, sin saber de dónde salió, nos hizo así, o sea, cubrirnos y se fue así, yéndose de ladito hasta que nos llevó a una estación donde podíamos coger el bus de regreso a casa. Para nosotros ese fue un ángel, porque la verdad es que, o sea, nosotros los dos, a pesar de que íbamos cada uno con un niño, era muy, muy complejo protegernos y proteger los niños en medio de ese caos tan impresionante. Y con él nos dio como esa seguridad también y de verdad que ayudó mucho hasta el camino pues al bus. Bueno, y vamos a finalizar, les voy a contar esta historia que en este caso sería yo como parte de ese grupito de ángeles que nos mandaron a ayudar. Espera, yo interrumpo, yo quiero contar otra historia cortiquitica también. Vale. Dale. No, pero cuente usted primero. Ok, entonces mira, hace como, a principio de año, hace como 8 o 9 meses, yo normalmente ando en moto y resulta que no recuerdo qué le pasó a la moto. Ah, tenía pico y placa. Pico y placa es, para los que no son de Colombia, hay un día a la semana que según la placa de tu vehículo no puedes andar en él. Entonces tienes que buscar un bus o un Transportes transporte alternos. masivo, Uh -huh. alterno. Ese día yo me fui en bus al trabajo. Cuando salí de trabajar, normal, cerquita al trabajo, como una cuadra, me cogía el bus para que me traía a la casa nuevamente. Cogí el bus. No se me olvida que yo tenía un billete de 2000, pero tenía muchas monedas, porque resulta que a mí me gustan mucho las alcancías y hago alcancías con las monedas de alta denominación, las más grandes que tenemos, esas las hago. Y resulta que traía varias monedas, por todo yo traía, pagué el pasaje y me sobraban como 6 o 7 mil pesos, entre monedas y un billete de 2000, normal. Resulta que cuando venía se subió una señora al bus a cantar informando que era una desplazada de otro país que tenemos vecino, que le habían ofrecido un trabajo aquí en Pereira y la persona que le iba a dar el trabajo le quedó mal y no le volvió a contestar el teléfono. A mí me dio mucho pesar y la señora se subió con una niña y pues le contó a las personas que se subió que obviamente ella se subía con la niña porque el esposo estaba buscando también con el niño. Pues para que les quedara más fácil, cada uno llevaba a uno de los niños. Yo no les puedo decir cómo, pero yo sentí en mi corazón que lo que ella estaba diciendo era totalmente cierto. Y la señora empezó a cantar y cantaba bonito. Lo más charretón es que cuando ella empezó a cantar, yo escuchaba que el bus estaba relleno, esa señora estaba parada en una esquinita porque no le cabía un alma, porque en cuestión la señora se subió y en 2 cuadras el bus se llenó, que no, le tocó al señor cerrar la puerta. Casualmente yo empecé a escuchar que me decían, yo normalmente escucho mucho murmullo y cosas y a veces les entiendo claramente y me decía, entréguele las monedas, entréguele lo que lleva en el bolsillo. Y en el bolsillo era que yo llevaba las monedas. Entonces yo dije, ay, joder madre, pero es que en el bolsillo llevo como 6.000 pesos en monedas. Me decía, sí, entréguele las monedas. Le decía, todas las monedas. Es que con eso pago pasajes otro día y me decía, entréguele las monedas. Yo, bueno, está bien, le voy a entregar las monedas y me dijo, y el billete. Y yo, el billete también. Y me decía, sí, el billete también. Y yo miraba a todo el mundo y yo decía, nada, o sea, todo el mundo iba callado, escuchando música. Y yo sentía que me decía, ayúdele, ayúdele. Pues llegó un punto donde yo saqué todas las monedas y el billete que tenía y se lo entregué a la señora. Y la señora, ay, Dios le pague. Yo no sé si yo digo que no fue a mí sola, porque no sé, vea, yo estaba como en la mitad del bus y de verdad se los juro, de la parte de atrás la gente mandaba monedas y billetes para la señora. Llegó un punto que la señora dejó de cantar porque no sabía qué hacer con lo que tenía en la mano. Y una señora le dijo, échenlo al cangurito que lleva ahí. Entonces la señora abrió el cangurito y obviamente se le veía que tenía solo documentos. Y echó eso a los documentos y lo cerró. Y cuando lo cerró, ya le estaban mandando más. O sea, esa señora de ese bus se bajó por ahí con 40.000 pesos. Y todos nos mirábamos como, ay, descansamos, como, gracias a Dios. Pero todo el mundo se miraba como, ¿qué hubo? Ayudémosle, como, era como una sensación extraña, como si nos estuvieran hablando a todos. Yo digo que no fui a mí sola la que yo sentí que me decían, dele, dele. O sea, yo sé que no fue solo a mí. Para cuando esa señora se bajó, el señor del bus, le tocó parar y esperar a que ella se saliera. O sea, tenía que dar 2 pasos para bajarse del bus. Y fue tan difícil por la cantidad de gente que había que el señor paró y se tomó su tiempo para que la señora se pudiera bajar con la niña. Cuando esa señora se bajó, se echaba bendiciones. Esa señora
cayó en unas rodillitas o abrazaba a esa niña y yo decía, ay, Dios mío, ¿cómo le habrá pedido a Dios mm. que esta señora, o sea, cómo habrá sido la fe con la que pidió? Que todo el mundo dijo, hay que darle. Y como yo digo, si esa señora pidió con tanta fe, yo sé que yo no fui la única que escuché. Bueno, la historia que yo les voy a contar es, bueno, antes de eso, como pueden ver, no solo hay ángeles en forma de energía con las primeras historias que le contamos, sino que también como nos somos mensajeros y ángeles para otras personas en ocasiones. Además, la historia tiene que ver con una persona que trascendió y ahora y se convirtió en un ángel en ese momento para el hombre que les voy a contar. Ya va a ver quién es. Resulta que él ese día tomó mucho licor, tomó mucho alcohol, ya sé cuál voy a contar, tomó mucho alcohol y resulta que fue tanto el alcohol que tomó que como dice Maluma, borró cassette. Él no recordaba absolutamente nada, ni quién era nadie, ni nada, nada, Claro nada. que nosotros sospechamos que la persona con la que estaba tomando le había dado algo para hacerlo firmar ciertos papeles y le salió, algo le ayudó de cierta manera para que él saliera de esa casa y no hiciera lo que esperaban que hiciera. Bueno, resulta que él caminó y caminó y caminó y resultó en una finquita. Él allá él cuenta que allá una mujer mayor le dio comida, lo cuidó, todo eso, hasta el otro día que llamaron de un CAI ya dentro de la ciudad, o sea, eso fue fuera de la ciudad, fue en las afueras, y cuando él como que recordó más o menos a quién debían llamar y todo eso, resultó en un CAI. Entonces en el CAI alguien lo llevó, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando él llegó a esa casita donde le estaban ayudando, la señora le dio comida Ujú. y le dio café y resulta que él decía que era una casa muy humilde y era como de esterilla, que es como fibras de madera. Y él decía que entre las fibras veía para la cocina donde él estaba recostado y veía a la mamá. Y que la mamá le decía, mijo, va a venir alguien para llevarlo para que le ayuden. Váyase con ellos, Cabe resaltar tranquilo. que la mamá ya había Ya trascendido había hacía trascendido. años. Bueno, ya cuando le ayudaron, lo llevaron al CAI, allá llamaron a la esposa y a la hija, él no reconocía absolutamente a nadie, pero aún así pues se fue con ellas, se los pudieron llevar así de a poquitos, no, vamos, ta, ta, ta. Y él se fue porque la hija se parecía mucho a la mamá. Ujú. Y esa fue una de las razones por la que se fue. Entonces ya él muy callado porque él se sentía desubicado porque no tenía ni idea ni dónde estaba parado, ni quién era bien, nada, nada, nada. Y él, a la hora, al rato, después de que se sentó a comer ahí en el comedor en familia y todo eso, se sentó y lloró porque recordó que la que lo había atendido allá era la mamá de él, que ya había trascendido, y que ella fue la que ayudó para que él llegara a salvo a su casa. Y en el momento en que recordó que ella ya no estaba, es que fue muy extraño. Todos estaban sentados en el comedor y el nieto estaba sentado, él estaba sentado hacia la ventana, el nieto estaba sentado al lado, entonces todos dos comían viendo hacia la ventana y casualmente él sí vio que alguien pasó y él lo que hizo fue que se paró y dijo, llegó mi madre y cuando fue a abrirle la puerta en ese preciso instante él recordó que ella había trascendido y lloró mucho y recordó Todo lo que ha todo pasado. lo que había pasado y recordó quién era, recordó con quiénes estaban y entonces uno diría, bueno, fue a causa de lo que le hayan dado o de lo que haya tomado el licor. Uno diría, fue por eso, pero no, porque el nieto que estaba mirando hacia la ventana dijo, le dijo a la mamá, mamá, yo también vi a la abuela cuando llegó. Y era un niño y el niño no estaba tomado, ni Obviamente. obviamente, Mm, y se quedó como, yo ujú. también la vi. Entonces, y el niño tenía que 7 años, No más o menos, recuerdo. como 8 años, 7, 8 años. O sea, no era un bebé. Y Ujú. así hubiera sido un bebé, pues igual. Pero el niño también la vio. Así que Entonces, también hay ángeles que nos cuidan desde donde están. así que cuídense mucho, a pedir harto por sus ángeles, porque ellos vienen en ocasiones a compartir con nosotros, sea porque estemos tristes o porque estemos muy felices y vengan a estar contentos con nosotros. Entonces, ya saben, cuídense mucho. Nos vemos el próximo capítulo con, vamos a hablar sobre películas basadas en hechos reales, porque aunque no lo crean, no todo es cine y imaginación de un productor o De es alguna parte nada, salió. de alguna parte saliente les vamos a contar películas, historias de que sí son verdaderas.
hermanas. Entonces, nos vemos la próxima semana. No olviden suscribirse, darle like, mandarnos sus historias a hermanasmisterio@familiamisterio.com. Se cuidan. Un besito. Chao. Chao.